Juan Monteverde, concejal de Ciudad Futura y el creador prácticamente del partido, claro. ¿Cómo estás, Juan? Hola, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, está revolucionado el avispero político desde el final de las elecciones, porque bueno, mucha gente vio como que la derecha tiene un pie fuerte en la Argentina y algunos empezaron a tirar. El gobernador Lischis lo hizo apenas terminaron las elecciones, apenas empezaron a percibir cómo había perdido el frente a nivel provincial, la posibilidad de un frente más tirado hacia la centro-izquierda. Con Tigiani habla de un frente de izquierda directamente. Y bueno, se menciona aquí en Rosario la posibilidad de que se sume Ciudad Futura. ¿Cómo es eso, Juan? ¿Dónde están las negociaciones? ¿Hubo negociaciones? ¿Hubo acercamiento? O sea, no negociaciones. Nosotros hablamos con todos los sectores políticos siempre. Creo que enhorabuena que algunos, digamos, se enteren de la capacidad de daño que tienen proyectos como el de Macri. Digo, yo me acuerdo en este mismo programa, cuando fue el balotaje, discutiendo, y nosotros claramente decíamos, digamos, que no era una cuestión contra Macri y contra el PRO, es decir, el neoliberalismo tiene estos efectos. Digo, cuando hablaban antes de la reforma jubilatoria, y creo una buena reacción de parte de la sociedad, ojalá se pueda frenar la reforma laboral, porque digo, el neoliberalismo no es que hay que ver qué pasa, hay que darle tiempo, digo, las recetas siempre fracasaron. O sea, históricamente está comprobado que cuando uno toma determinadas medidas, que es favorecer siempre a los menos y desfavorecer a los más, la cosa siempre termina mal. Digo, algunos dijeron, nosotros votamos en blanco, o sea, es lo mismo. Bueno, se ve que no era lo mismo. Me parece que está bueno que ahora se diga, bueno, a ver, ¿qué hacemos frente a esta realidad? Lo que sí nosotros creemos, por eso digo no negociaciones, porque me parece que la cuestión no es cómo nos unimos todo contra alguien. Porque eso también pasó en Argentina. Digo, la historia de la alianza, digamos que era todo contra Menem, bueno, se ganó y se terminó peor de lo que estábamos antes. Digo, entonces me parece que, y nosotros, sobre todo con nuestra historia, nosotros armamos un partido político porque no nos sentíamos representados por ningún partido político, y no solamente porque no pensábamos igual en un montón de cosas, sino por la forma de construcción política. O sea, si la política solamente discute entre ellas, digamos, y si ahora se quiere discutir un gran frente donde los políticos discuten entre ellos, me parece que no es la clave. Sí me parece que tenemos que discutir entre todas las fuerzas políticas cómo generamos cosas concretas y que la gente vea que si 2 o 3 se juntan, pero para generar una política diferente. Digo, por ejemplo, ¿por qué no discutimos cómo distribuimos la tierra en Rosario para que todos puedan tener vivienda? En vez, digamos, de discutir solamente la política, solamente una alianza electoral. Bueno, de acá al 2019 hay un montón de tiempo para discutir políticas concretas. La vivienda, los alimentos, el trabajo. Bueno, ¿esa sería una condición, Juan, para integrar un posible frente? Decirle, por ejemplo, a Mónica Fein o a Miguel Lischis, bueno, nosotros nos integramos y empezamos a discutir por casa. Yo creo que hay que empezar a discutir cuáles son los problemas que tenemos. Digamos, tenemos una ciudad muy desigual y muy violenta. Yo no veo que eso se discuta todos los días de verdad. Digo, que es esas cuestiones. Digo, y la verdad que como Rosario, como cualquier gran ciudad latinoamericana, digo, el socialismo es responsable de un montón de cosas y nosotros lo venimos diciendo hace 10 años, y otra cosa tiene que ver con una cuestión nacional y global. Ahora, justamente, los problemas que tenía Rosario, algunos se agudizaron por las medidas que toma Macri y algunos ya los viene arrastrando. Digo, y el problema es cuando vos tenés una ciudad tan desigual, eso genera tensiones y eso termina en violencia. Entonces, el problema de Rosario es que hay supongamos, 30% de la gente que le está pasando muy mal para lo que uno no ve políticas concretas para la gente que vive en los asentamientos y demás, y después la gente que a lo mejor tiene resuelto y tiene una casa porque lo pudo resolver y demás, tampoco vive bien porque vivimos en una ciudad violenta. Entonces, ¿cómo afrontamos esas cosas? Bueno, nosotros pensamos que hay que empezar a discutir al revés, no discutir un frente. Discutamos políticas concretas. Si en esas políticas concretas nos ponemos de acuerdo, las podemos llevar adelante y la gente ve que tienen resultados, bueno, el tiempo solo dirá que se puede compartir un frente o no. Pero me parece que hay que empezar al revés, porque si no, siempre vamos a estar discutiendo política entre políticos. Y para nosotros esa no es la solución. A ver, para vos, ¿qué es más preocupante o qué sería más preocupante? ¿Un posible triunfo de Roy López Molina como candidato a intendente en el 2019 o que el socialismo no discuta estas cuestiones este año? Yo creo que son igual de graves las dos, porque digamos, a ver, la política, mucho de la política que tiene que ver con el modelo urbanístico, hay muchas cosas que quizá la hagan parecido. Digamos, Roy López Molina, digo, Puerto Norte, no lo hizo el PRO. Y Puerto Norte tiene las características de un proyecto inmobiliario, digamos, neoliberal. Ahora, yo creo que ¿eso quiere decir que sean lo mismo? No, porque tampoco son lo mismo. Si nosotros dijimos que antes no era lo mismo el kirchnerismo y el socialismo y el PRO no son lo mismo. Ahora, yo lo que creo es que si nosotros no discutimos, es decir, yo creo que es bueno que el socialismo diga
A ver, hay que alejarse de esa forma de construcción política. ¿Por qué no lo empezamos a hacer en el Consejo? Digo, en el Consejo un lugar concreto donde nosotros desde el día que asumimos dijimos, si el socialismo quiere juntar las mayorías con el PRO, eso va a terminar, la gente tarde o temprano va a terminar eligiendo entre el neoliberalismo y la copia del neoliberalismo, va a elegir el proyecto original. Lamentablemente eso es lo que pasó. Pero yo creo que hay dos caminos. Por un lado, es decir, si el socialismo quiere cambiar sus políticas que se parezcan menos al PRO y supongamos más Ciudad Futura o al progresismo o a lo nacional y popular, buenísimo, porque eso va a tener repercusiones en que la gente va a vivir mejor. Entonces me parece que ese debería ser el camino. Nosotros estamos dispuestos a discutir, a hablar. Cuando fue lo de la deuda, hicimos una propuesta. Digo, me parece que la política tiene que ser menos declaraciones rimbombantes y decir, ¿vos por qué no avanzamos con esto? Porque para avanzar, para ser una ciudad, yo digo, vivo en una ciudad desigual. Para ser una ciudad más igualitaria hay que enfrentar poderes muy fuertes. Digo, entonces, ¿quién tiene la fuerza suficiente? No la tiene ni Ciudad Futura sola, ni el socialismo solo, ni el kirchnerismo solo. Bueno, juntemos lo mejor de cada uno de los instrumentos políticos para avanzar en políticas que puedan hacer una ciudad y una sociedad mejor. Eso para nosotros es más importante que discutir frente electorales. Porque lo discutimos, puede que nos ponemos de acuerdo, puede que ganamos las elecciones, pero al día siguiente va a seguir todo igual si no cambiamos la cultura política. El ex gobernador Bonfatti, actual presidente de la Cámara de Diputados, dijo en este programa que él con el kirchnerismo no quería acordar. Después Enrique Esteves, presidente del partido a nivel provincial, dijo lo mismo, que con los que nos tildaron de narcosocialistas no queremos saber nada. Pero ahora el gobernador dijo no hay que pedirle DNI o ADN a nadie como para formar este proyecto político que vos decís. ¿Qué opinás? A ver, el socialismo tiene un gran problema, que es digamos, un partido muy gorila, profundamente antipopular, si se quiere, en muchas cosas. Digo, eso me parece que es un límite propio del socialismo. Pero bueno, eso serán los problemas del socialismo. Yo creo que, digamos, en términos de... Si algo nosotros aprendimos durante todos estos años es que hay personas valiosas en todos los proyectos políticos, o en casi todos, pongámosle. Digamos, realmente porque la conocemos, porque sabemos que, digamos, tienen buena fe, tienen buena voluntad, no solamente son honestos y más, sino que además quieren realmente cambiar las cosas. Pero muchas veces la misma dinámica de los partidos tradicionales, la dinámica de las instituciones, hace que de repente, digamos, no podamos discutir todos los días las cosas que nos importan y estemos discutiendo otra cosa. Digo, nadie nace en España, como decía antes lo de Podemos, se usa el término casta. Es decir, esta cuestión de la clase política separada de lo que pasa en la gente, donde todo el tiempo discuten cosas de la política. Hablan antes de Pichetto. Pichetto es como la representación de la casta política. O sea, está ahí, son tipos que pasan los años, son oficialistas siempre, pero en realidad no representan a la gente. O sea, no discuten temas lo que le pasa a la gente, sino discuten lo que pasa en el palacio de la política. Digo, entonces muchas veces la política, la gente no nace, muchos de los políticos no nacieron así. Se fueron transformando por las instituciones, por no tener cosas afuera de las instituciones. Nosotros desde que llegamos al Consejo peleamos permanentemente con eso. La clase política nos hizo pagar un derecho de piso cuando llegamos, cuando nosotros salimos con la política de transparencia, es decir, que donábamos el 75% de nuestro salario, porque no queríamos vivir con salario de privilegio y demás, y bueno, nos hicieron sentir el rigor, y nosotros para nosotros lo importante, para no perder esa esencia, digamos que nadie está exento, Ciudad Futura tampoco está exento de que le pase eso, es teniendo cosas reales afuera. Digo, proyectos que muestren cómo es esa sociedad que nosotros queremos para mañana hoy, pero que existan. Digamos, que existan los espacios culturales, los espacios productivos, los espacios educativos, las escuelas, todo lo que tenemos, nos da ese baño de realidad permanente de no perdernos en esos vericuetos de lo que en definitiva no es lo importante. O sea, lo importante no es ser concejal, generalmente lo importante no es lo que se discute lamentablemente, sino cómo realmente podemos transformar la realidad, que es sumamente compleja. Y por eso digo, no alcanza con Ciudad Futura solo. Ahora, no es discutiendo frentes electorales, es discutiendo proyectos concretos que le muestren a las grandes mayorías que podemos construir una ciudad, un país mejor. Digo, los mismos que votaron a Cambiemos, tenemos que convencer a la gente que votó a Cambiemos por un montón de razones que se puede hacer otra cosa. De hecho, en el balotaje nosotros decíamos una cosa que era que nadie se convierte en lo que vota. Que el balotaje, por ejemplo, era una decisión entre dos opciones. No eran las que más te gustaban, pero vos tenías que elegir. Nosotros decíamos, nadie se convierte en kirchnerista por votar a Scioli, ni nadie se convierte en neoliberal por votar a Macri. Digamos, no es el voto es una elección de un momento. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es volver a entusiasmar a la gente y sobre todo decirle que es posible construir algo mejor. No diciéndole, ve que vos estás equivocado y todo lo que está pasando ahora es por tu culpa. No, digamos, la gente puede equivocarse o puede decir, mirá, quiero esto, después esto no sale.
Macri mintió en la campaña muchísimo. Yo no creo que todos los que votaron a Macri... Muchos. Pero sí, pero mintió creo que con cosas muy claves de decir esto no lo voy a hacer y es lo que está pasando. De todas maneras, Juan, estamos en enero. El cierre de lista para las elecciones del 19 En 12 opera en 12 meses, en febrero del 2019. Creo que algunas conversaciones tienen que tener definida para ese entonces. No es mucho tiempo, no son 2 años los que le queda 1 para definir eso. Ahora, en números, la cuestión fue la siguiente. En las elecciones pasadas a concejal, Cambiemos ganó en todos los barrios de Rosario. Y en el centro de Rosario, delimitado por los bulevares Oroño, Avenida Pellegrini y El Río, Roy López Molina obtuvo el 50% de los votos. El socialismo, el Frente Progresista, no superó los 20%. El justicialismo no superó el 15%. Y ustedes no superaron el 15%. ¿No les da de pensar algo estamos haciendo mal? Yo creo que es muy interesante esto, la seccional 1, 2 y 3, que son las que están bien si uno ve las políticas del socialismo, si uno recorre esa zona de la ciudad, si uno recorre la costa central, por ejemplo, toda la zona de los Silos Dev y demás, uno ve esa ciudad y dice, esto es maravilloso. De un turista que viene y ve esa zona de la ciudad, o uno cuando va, dice, está todo bien. Y vos tenés un gran porcentaje de la gente viviendo, a 10 cuadras de ese lugar. O sea, desde Pellegrini puede caminar y tener un espacio público de calidad a 10 cuadras de la casa. Y eso lo hizo el socialismo. Y toda esa gente está votando otra cosa. O sea, la misma gente para la que hicieron esas políticas está votando otra cosa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que me parece que nos tenemos que ocupar de los verdaderos problemas. Y no solamente ver la cuestión electoral. Es decir, si Rosario no tiene una política seria para incluir a esa casi 30% de rosarinos que viven sin absolutamente nada, esta ciudad no va a tener ningún destino. Y cada vez los que tienen algo van a vivir más encerrados, van a vivir más intranquilos, y los que no tienen nada van a seguir viviendo igual. Y eso no es sustentable para nadie. Me parece que eso es la desigualdad, hay que abordarlo de una vez con política, eso requiere recursos, requiere ideas, requiere capacidades. Bueno, nosotros creemos que se puede hacer. Ahora, hay que enfrentar esa agenda. La desigualdad es la original, o por lo menos la causante de la ola de crímenes que hubo los últimos días en Rosario, Juan, a tu criterio. La desigualdad, digamos, siempre, tarde o temprano, trae violencia. Y en Rosario tiene un componente, que es el componente narco, que complejiza todo. Siempre, en cualquier sociedad, hay algo que detona la violencia. Existen en todas las sociedades. En Rosario, la cuestión del narcotráfico desencadenó, desde hace más o menos 10 años, un importante avance en la cuestión de la violencia. En teoría se había controlado, ahora volvimos a tener una cifra que avergüenza, que es tener un muerto por día. Ahora, como los muertos son del bulevar para afuera, en teoría son culpables, recordemos el ajuste de cuentas, recordemos, parece que estamos volviendo como esa lógica. Ahora, ese fenómeno está, y esto nosotros lo venimos sosteniendo, el fenómeno de por qué en Rosario se asentó el narcotráfico a diferencia de otras ciudades, que es porque acá también encontraron el lugar perfecto para el lavado de dinero. Cuando después uno ve la cantidad de departamentos vacíos que hay, cuando ve que, por ejemplo, en Ciudad Rivera, en Puerto Norte, la empresa quebró y muchos de los que compraron no pueden escriturar. O sea, si la empresa quiebra, la empresa que desarrolla el emprendimiento más grande de la ciudad, lo mismo pasó en los Pasos del Jockey. También se fundió, también se quebró. Y entonces ahí hay algo raro. Ahí los fondos no son empresarios exitosos e inteligentes. Ahí hay otra cosa. Entonces me parece que hay cosas que están vinculadas y así hay que dar las discusiones. Por ejemplo, un proyecto que nosotros presentamos en el Consejo concreto se llama la Agencia de Justicia Urbanística. Digamos, es poder generar un cuerpo, como existe hoy los jueces de falta, digamos, pero que no estén solamente con cuestiones de contravenciones menores, sino que puedan estar, además, analizando e investigando todos los movimientos urbanísticos que hay en la ciudad, los cambios de suelo, las compras, las ventas, una especie de FBI sin arma y nada, pero en términos de inteligencia que pueda detectar, porque no es tan difícil detectar las maniobras de lavado que se dan en una ciudad, para perseguir a los verdaderos delincuentes. Vayamos y busquemos, son cuatro. Bueno, vamos, busquémoslo, digo, la mega estafa, y hay un montón de cosas que fueron pasando en la ciudad, y si ahí hay muchos delincuentes que no están vistos. O sea, el delincuente siempre es el chico pobre de gorrita que te roba el celular. Ahora, hay 4 vivos que no los conoce nadie, que roban mucha más cantidad y que generan esto que hoy está pasando en Rosario. Para vos, el ajuste de cuenta, ¿es entre soldaditos, de jefes de otra banda al soldadito de la contraria, o de jefes de una misma banda que cuando el soldadito va escalando posiciones los ajustician también? ¿Qué es eso?
A ver, yo creo que el problema que tenemos hoy en Rosario es que los que matan y los que mueren por droga no son los que las disfrutan, entre comillas. ¿Qué quiero decir? Digamos, la droga no se consume solo en los barrios de la periferia. En los barrios de la periferia se distribuye, digamos, y en los barrios de la periferia están las estructuras, pero que abastecen a esta misma gente que decimos que lava plata, digo, en las torres de alta gama, muchas veces la droga también va para ahí. Ahora, lo resuelven entre los pobres. Entonces, los que matan y los que se mueren hoy no son los beneficiarios de ese esquema de negocio. Entonces ahí tenemos un problema y eso demostró que además después esa violencia que se dispara se cobra víctimas inocentes siempre. Digo, cuando en Rosario se quebró la idea del ajuste de cuentas con el triple crimen de Villa Moreno. Cuando se están matando entre ellos, un ajuste de cuentas de soldaditos narcos y eran 3 compañeros militantes. Y porque eso estaban... A ver, ellos estaban organizados y hubo un movimiento que pudo salir a decir no. Pero ¿cuántos casos hay así que nadie se enteró porque no eran militantes, porque no estaban organizados? Cientos. Bueno, si Juan Monteverde tiene razón, el año político que comienza, como decía Daniel, en enero del 2019, se va a tener un escenario de primer combate en el 2018 y en el Consejo Municipal que va a tener que ver con el contenido de los proyectos también, ¿eh? Ojalá sea así. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Juan.